Buenas tardes, vamos a concluir los temas relativos a la culpabilidad hablando de las causas de inimputabilidad. Me estoy refiriendo a la lección número 26 del programa. ¿Qué es la inimputabilidad? Bueno, para definir a la inimputabilidad, definamos en primer lugar la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad para comprender la ilicitud de nuestro comportamiento, al igual que la capacidad de autodeterminarnos con arreglo a dicha comprensión. Esto se resume en la idea de que imputable es aquel que tiene la conciencia y la libertad de sus actos. Aquel que por razón de una enfermedad mental, que por razón de la embriaguez ha perdido la capacidad de comprender que hace daño, que causa mal, o ha perdido la capacidad de regir su conducta con arreglo a dicha comprensión, bueno, este sujeto será inimputable. La inimputabilidad es, por lo tanto, la pérdida de la capacidad de comprender la ilicitud del propio comportamiento o la pérdida de la capacidad de autodeterminación en razón de una causa. Esa causa en nuestro ordenamiento podrá ser, en primer lugar, una enfermedad mental y, en segundo lugar, la minoridad o inmadurez psicológica. ¿Cómo está regulada la inimputabilidad en el Código Penal? Bueno, está regulada en cuanto a la enfermedad mental en el artículo 62 del Código Penal. Dice el artículo 62: no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido. Esto no tiene que ver con la inimputabilidad, no tiene que ver con la ausencia de acción, ya lo vimos en su momento, o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Aquí está regulada la inimputabilidad en hipótesis de enfermedad mental. Sin embargo, en la LOMNA hay una regulación sobre la inimputabilidad, sobre la responsabilidad, entre comillas, penal de los niños y de los adolescentes. Las regulaciones del Código Penal con relación a la inimputabilidad en caso de inmadurez psicológica o minoridad están derogadas y se aplica a la ley especial, que sería la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. La inimputabilidad, es importante destacar que tiene dos elementos fundamentales. O sea, la imputabilidad tiene un elemento intelectivo y un elemento volitivo. El elemento intelectivo tiene que ver con la capacidad de comprender la intijuricidad, o sea, comprender que la conducta, que aquello que hacemos es contrario a una norma. Y por otra parte, hay un elemento volitivo que tiene que ver con la capacidad de autodeterminarse. Miren, una persona por una enfermedad mental puede ser, por ejemplo, una esquizofrenia, pues es que pierda por completo la capacidad de comprender lo que hace. O sea, por una persona que por una enfermedad mental lo que vea son monstruos o animales en vez de personas ve animales que lo van a atacar, y esa persona si hiere o mata a otra persona, no tendría la capacidad de comprender que está haciendo mal desde su punto de vista, es decir, desde el punto de vista de su psiquis. Él estaría dándole muerte a un monstruo, cuando en realidad lo que está dándole muerte a una persona. O sea, este sujeto no tendría la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta. Pero también es posible que una persona haya perdido, en virtud de una enfermedad mental, la capacidad de autodeterminarse. Hay sujetos que pueden saber que están haciendo mal y la enfermedad mental no les permita refrenar sus impulsos. Por ejemplo, la cleptomanía es una forma de neurosis. Es un neurótico. El cleptómano sabe que hurtar cosas pequeñas está prohibido. Es mal, está mal.
sin embargo no puede dominar su conducta y termina tomando, hurtando cosas pequeñas. El cleptómano será inimputable. Ahora, un momentico, pero será inimputable de aquellos delitos que estén relacionados con su enfermedad. No que puedo decir, bueno, es que entonces el cleptómano mató a una persona y por eso es inimputable y no se le castigará con una pena, sino con una medida de seguridad. O sea, es decir, la enfermedad mental ha de haber privado al sujeto de la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse con relación a la norma en particular que ha quebrantado en el caso concreto. O sea, si el sujeto es neurótico y, es decir, tiene una enfermedad mental y eso le hace perder la capacidad de autodeterminación, bueno, perfecto. Pero si lo que hizo fue matar, él será imputable a los fines del delito de homicidio. O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces tendemos a confundir enfermedad mental con inimputabilidad. Y esa equiparación no es correcta. La causa de la inimputabilidad o una de las causas de la inimputabilidad ha de ser la enfermedad mental. Pero no todo enfermo mental es inimputable. Un enfermo mental podrá ser imputable en la medida de que la enfermedad o no esté relacionada con el quebrantamiento de la norma que él verificó o cuando esa enfermedad mental no sea suficiente para privarlo de la conciencia y de la libertad de sus actos en general. Esto último es lo que algunos autores denominan como prohibición de la hipostatización. ¿Qué significa esto? Bueno, que está terminantemente prohibido identificar enfermedad mental con inimputabilidad. Es decir, una persona por ser enfermo mental no significa que sea inimputable. Eventualmente, el enfermo mental podrá ser imputable. ¿Será imputable en qué medida? Bueno, en la medida en que la enfermedad que sufra, la enfermedad mental que sufra, no lo haya hecho perder por completo la conciencia y la libertad de sus actos. O sea, es decir, la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o la capacidad de autodeterminarse conforme con esa comprensión. También es importante destacar con relación a esto de la inimputabilidad que el concepto de enfermedad mental que se maneja en derecho penal no es el mismo concepto de enfermedad mental, porque por todo lo que estoy diciendo, no es el mismo concepto de enfermedad mental que se maneja en psiquiatría. No toda enfermedad mental, no todo enfermo, todo loco, de acuerdo a la terminología común, al lenguaje popular, no todo loco es inimputable. No todo aquel que tenga una enfermedad mental y que pudiera, desde el punto de vista coloquial, ser tildado de loco, es inimputable. Sino que la enfermedad mental ha de tener un grado especial, en el sentido de que la enfermedad mental ha de haber privado al sujeto de la capacidad de comprender o de la capacidad de autodeterminarse. Y solamente en esa medida es que el sujeto será inimputable. Entonces, en conclusión, está prohibida la hipostatización, está prohibido identificar la causa con el efecto. La inimputabilidad es el efecto causado por la enfermedad mental. Si la enfermedad mental no causa el efecto, el sujeto no será inimputable. Como he venido diciendo, la inimputabilidad por enfermedad mental está regulada en el artículo 62 del Código Penal. Los códigos penales han encontrado distintas formas de regular a la inimputabilidad. El sistema venezolano es un sistema mixto. Hay sistemas psiquiátricos, hay sistemas psicológicos y, repito, hay sistemas como el venezolano, que es un sistema mixto. Los sistemas psiquiátricos ponen énfasis exclusivamente en la causa de la inimputabilidad y no hacen referencia al efecto que ha de producir en la psicología del sujeto. Por ejemplo, un código penal que diga
el enfermo mental será inimputable, o un enfermo mental o determinados enfermos mentales serán inimputables, él está asumiendo un sistema psiquiátrico. Ahora, estos sistemas psiquiátricos, por vía de interpretación doctrinaria y jurisprudencial, tienen que también tener en cuenta el efecto o la consecuencia. ¿Me explico? O sea, está prohibido identificar enfermedad mental con inimputabilidad. El código puede ser o pareciera que hace la identificación. Sin embargo, a la doctrina le corresponde rectificar el significado de una interpretación, en este caso rectificativa o correctiva del texto legal, dentro, claro está, de su sentido literal posible. Los sistemas psicológicos, al contrario de los psiquiátricos, hacen referencia al efecto psíquico, al efecto psicológico de la inimputabilidad, pero no a la causa. O sea, en estos casos la regulación diría, o las regulaciones dirían, es inimputable el que carezca de la conciencia o la libertad de sus actos, o es inimputable el que no tenga la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, o carezca de la capacidad de autodeterminarse. Estos sistemas, bueno, a diferencia del sistema anterior, tienen el problema de que no mencionan la causa, y entonces desde el punto de vista correctivo, desde el punto de vista interpretativo, no se puede corregir, porque siempre ha de haber un motivo, una causa de la inimputabilidad. Por regla general, lo tradicionalmente ha sido la enfermedad mental y de inimputabilidad, pero bueno, como veremos también más adelante, ciertos estados emocionales podrían producir un estado de inimputabilidad, así como también el consumo de sustancias alcohólicas, el consumo de drogas, en determinados casos podría también producir una perturbación mental. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta con relación a la inimputabilidad, antes de seguir adelante, es que la inimputabilidad, como dije, tiene un elemento intelectivo y un elemento volitivo, o la imputabilidad. ¿Por qué hago referencia a estos elementos? O sea, el elemento intelectivo, la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta; el elemento volitivo, la capacidad de autodeterminarse. Bueno, porque basta con que alguno de los aspectos o con alguno de los elementos de la imputabilidad desaparezca para que el sujeto sea inimputable. ¿Qué significa esto? Bueno, que puede ser que el sujeto haya perdido la capacidad de autodeterminarse, pero no la capacidad de comprender. Si perdió la capacidad de autodeterminarse y realizó una acción contraria a la norma, porque no pudo dominar su comportamiento, no tenía capacidad de dominar su comportamiento, a pesar de que sabía que estaba haciendo algo malo, o que podía saber que estaba haciendo algo malo, bueno, ese sujeto será inimputable. O sea, no podrá descartarse la inimputabilidad. O sea, para ser inimputable, o se puede haber perdido la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse. Y por eso es que he hecho la distinción entre el elemento intelectivo y el elemento volitivo de la imputabilidad. En el artículo 63 del Código Penal, para terminar esto de las regulaciones legales, se consagra la llamada imputabilidad disminuida. ¿Qué significa esto, la imputabilidad disminuida? Bueno, puede ser que la enfermedad mental no haya privado al autor por completo de la capacidad de comprender o autodeterminarse. Es decir, que el sujeto, por ejemplo, tuviese capacidad todavía de comprender o de autodeterminarse a pesar de la enfermedad mental. Sin embargo, si la enfermedad mental tuvo consecuencias importantes en la motivación del autor, o sea, si la enfermedad mental afectó sensiblemente al autor, eso se ha de tener en cuenta en derecho penal. Eso es lo que se llama imputabilidad disminuida. En estas hipótesis se va a castigar el hecho no con una medida de seguridad, sino con una pena. O sea, la sanción penal no será una medida de seguridad, sino será una pena, pero una pena atenuada por precisamente la afectación que ha sufrido el sujeto en su capacidad de comprender o su capacidad de autodeterminarse. En el artículo 62
aunque esto ya lo hemos visto, bueno, lo voy a destacar nuevamente. En el artículo 62 se consagran medidas de seguridad o una medida de seguridad aplicable al inimputable, o sea, al enfermo mental que ha perdido la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarse, en virtud precisamente de la enfermedad mental. A estos sujetos, cuando han cometido un delito o un hecho que sería delito en una persona no enferma, si ese delito fuera grave, se le impondrá una privación de su libertad en un establecimiento psiquiátrico, un establecimiento que permita la curación del sujeto. Esto sería una medida de seguridad postdelictual. ¿Por qué? Porque esta medida de seguridad supondría que el sujeto, que el inimputable haya realizado un hecho previsto en la ley como delito, que no sería delito porque faltaría la culpabilidad respecto de él, pero con relación a una persona normal, una persona que no tenga una enfermedad mental, el hecho no sería constitutivo de delito, pero estaría previsto en la ley como delito. Entonces, cuando el delito fuese grave, el artículo 62 del Código Penal señala que el juez, en estos casos, decretará la reclusión del sujeto en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos. Y de ese lugar no podrá salir sin previa autorización del tribunal. Es decir, una privación de libertad, ¿para qué? Para que se le haga tratamiento. Recuerden que las medidas de seguridad buscan la prevención general, prevención especial positiva, buscan la curación, buscan evitar que el sujeto en este caso inimputable, peligroso, pueda o vuelva nuevamente a infringir la norma. Recuerden ustedes que las medidas de seguridad postdelictuales o para aplicar las medidas de seguridad postdelictuales no basta con que el sujeto sea inimputable, no es suficiente, sino que la aplicación de una medida de seguridad, por ejemplo la del artículo 62 del Código Penal, requerirá necesariamente que el inimputable sea peligroso, o sea, que exista la posibilidad cierta, el peligro cierto de que reitere el comportamiento delictivo. Si no existe ese peligro, si el sujeto se ha curado, si el sujeto actuó en un estado transitorio de enfermedad mental, el cual no le ha dejado secuelas, a él no se le debería imponer ni una pena, ni tampoco una medida de seguridad por faltar la peligrosidad del hecho. Ahora, si el delito no fuese grave, o no el establecimiento no fuese adecuado, dice el artículo 62, el sujeto será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que ya no quiera recibir. Bueno, esto dependerá también de la peligrosidad del sujeto. Ahora, una pregunta que podrían estarse haciendo: ¿cuándo un delito es grave y cuándo un delito no es grave? El Código Penal no dice absolutamente nada, pero podemos tomar como guía, como directriz en este sentido, las reglas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, el cual distingue delitos graves de delitos menos graves. Los delitos graves serían aquellos que tendrían penas mayores a 8 años, mientras que los delitos menos graves tendrían penas inferiores a 8 años. Esta distinción la hace el Código Orgánico Procesal Penal a los fines de determinar el procedimiento aplicable. Los delitos menos graves tienen un procedimiento un poco más somero, más rápido, y estos delitos, en ellos se evita o se procura evitar la privación de libertad, mientras que en los delitos más graves se sigue el procedimiento ordinario y aplican las reglas señaladas precisamente o la establecida en el procedimiento ordinario en cuanto a la privación de la libertad y la aplicación en general de medidas cautelares. Entonces, al inimputable peligroso que haya cometido delitos graves se le aplicarán entonces medidas de seguridad de privativa de libertad, mientras que al inimputable peligroso
pero que haya cometido un delito menos grave, se le podrá entregar a la familia, o en su caso, también se aplicará la medida de seguridad, pero se da la oportunidad, o sea, la posibilidad de entregárselo a su familia. Bueno, vamos a estudiar un poco más de manera particular la enfermedad mental como causa de inimputabilidad. Cuando hay una enfermedad mental se produce una anomalía o alteración psíquica. La motivación del sujeto, por lo tanto, se va a ver alterada por la enfermedad mental. El sujeto perderá, por lo tanto, la capacidad de motivarse con arreglo a las normas. Claro, dependiendo de la enfermedad de que se trate. Hay enfermedades como la psicosis, como las neurosis, como la ciclotimia, la esquizofrenia, las cuales, pueden a la persona hacerlo perder por completo la capacidad de comprender o de autodeterminarse. En cuanto a las llamadas psicopatías, se considera que no es una enfermedad mental. El psicópata no es lo mismo que el psicótico. El psicópata sufre un trastorno de la personalidad. Eso no es propiamente una enfermedad mental y por lo tanto no tiene un tratamiento en sentido propio, como lo puede tener algunas otras enfermedades mentales, o las demás, o las que son realmente, enfermedades mentales, las cuales incluso puede decir, ese tratamiento puede incluir fármacos. Eso no es lo que ocurre con el psicópata. El psicópata es una persona que no puede vivir bajo los lineamientos o los principios o los valores o las reglas sociales. Es una persona que podemos describir como una persona que vive aisladamente de manera contraria a las normas, que no le importa, que no tiene sensibilidad en cuanto a los resultados o consecuencias de quebrantar las normas. Son personas que propiamente no son enfermos mentales, pero que pueden realizar o ejecutar comportamientos delictivos precisamente por la actitud que tienen ante la vida. En estos casos, la doctrina considera que no debería aceptarse la inimputabilidad. La doctrina mayoritariamente ha entendido que no debería aceptarse la inimputabilidad precisamente porque no se trata de una enfermedad mental, sino de una personalidad antisocial que tienen algunos sujetos. Sin embargo, hay autores que opinan que siempre tendría que analizarse o deberá analizarse el nivel o el grado de la psicopatía, o sea, cuál fue el efecto que produjo la psicopatía sobre el sujeto. Es decir, que si una psicopatía, y esto, para esto contribuirá el psiquiatra, el psicólogo en la evaluación por parte del juez, si una psicopatía realmente tiene como consecuencia la pérdida de la capacidad de comprender o de la capacidad de autodeterminarse, muy probablemente de la capacidad de autodeterminarse, no de la capacidad de comprender, parte de la doctrina considera que ese sujeto, a los fines del derecho penal, debe ser inimputable, a pesar de que no se trate de una enfermedad mental, sino sería algo equiparable a una enfermedad mental. Recuerden ustedes, de todas maneras, que la analogía no está prohibida en el derecho penal cuando la misma favorece al riesgo. O sea, es decir, la analogía en bona parte es admisible en derecho penal. Lo que se prohíbe es llenar los vacíos de la ley para perjudicar o desfavorecer al reo mediante analogía. Eso sí estaría prohibido en derecho penal. Entonces, en conclusión, las personalidades, la psicopatía o personalidades antisociales, podría llegar, dependiendo del caso, a llegar a ser considerada una causa de inimputabilidad, aun cuando propiamente no se trate de una enfermedad mental. Cuando el código habla de enfermedad mental, fíjese,
el abogado se mete en un mundo que no le pertenece, que es el mundo de la medicina. Por ello, el abogado, el juez, debe de verse auxiliado por expertos en la evaluación de la inimputabilidad. El juez debe verse auxiliado sobre todo en la comprobación de la enfermedad mental y de los efectos posibles que tendría o que habría tenido esa enfermedad en el imputado. Ahora, esto no significa que será el psiquiatra o el psicólogo el que decidirá si el imputado es imputable o es inimputable. Esta decisión única y exclusivamente, esta valoración única y exclusivamente le corresponderá al juez. O sea, el psiquiatra le dirá al juez en su evaluación cuál es la enfermedad mental, si efectivamente tiene una enfermedad mental, qué efectos tuvo esa enfermedad mental, posiblemente en el sujeto de esa enfermedad mental, en el momento del hecho, pero será el juez, de acuerdo, tomando como base las demás pruebas que cursen en auto, la declaración del imputado, la declaración de los testigos, otras experticias, etcétera, etcétera, será el juez el que tomará en definitiva la decisión de si esa enfermedad mental hizo o no perder al autor, al imputado, en este caso, la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminación. Es decir, la inimputabilidad no la constata el psiquiatra, no la constata el psicólogo, sino simplemente permite demostrar el presupuesto de la misma, pero el efecto que produce la inimputabilidad, ese efecto única y exclusivamente le corresponderá determinarlo al juez. Una observación que hago, porque creo que se me pasó en el momento que estaba haciendo la explicación. Cuando estaba hablando de los sistemas de inimputabilidad, creo que no mencioné por qué nuestro sistema era un sistema mixto. O sea, como les había dicho, los sistemas psicológicos consideran o definen a la inimputabilidad a partir del efecto psicológico que se produce. Es decir, una persona será inimputable en la medida, dirán en estos sistemas, será inimputable en la medida de que haya perdido la capacidad de comprender o autodeterminarse con arreglo a las normas. Un sistema psiquiátrico dirá, no, una persona será inimputable en la medida que sufra X o Y determinada enfermedad mental o una determinada enfermedad mental. Los sistemas mixtos, como el venezolano, hacen referencia tanto a la causa como al efecto. Y por eso es que encontramos el artículo 62 del Código Penal redactado de la manera que lo está. O sea, ¿cuándo una persona será inimputable? Tomando en cuenta esta regulación. Bueno, cuando sufre una enfermedad mental, causa, y se produce un efecto psicológico. ¿Cuál es? La pérdida de la conciencia o la capacidad de autodeterminarse, la conciencia o la libertad de los actos. O sea, quería destacar eso antes de continuar, porque esas son los sistemas previstos en los distintos ordenamientos con relación a la inimputabilidad. Bueno, con esto vamos a terminar por el día de hoy esta lección, y más adelante vamos a continuarla hablando un poco del trastorno mental transitorio.